Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Viene usted? Bien, todo bien, gracias. ¿Qué tal de fin de semana largo? ¿Pudieron descansar algo? Sí. Súper. Entonces, muchachos, muchachas, comenzamos la clase de hoy. Para este tema tenemos esta única clase. Además de los videos que estuvimos viendo, y vamos a hacer un resumen de los contenidos y vamos a hacer un ejercicio. O, si nos alcanza para hacer más de uno, hacemos más de uno. Y antes que nada, vamos a hacer como las clases pasadas en las que con ustedes ha sido un ejercicio y con el 107 hice otro ejercicio y después les voy a subir ambos videos para que puedan tener más de un ejercicio para poder estudiar, ya que del tema este de funciones, digamos que perdimos el lunes de poder hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, después si no alcanzan el Excel que vamos a ver en la clase de hoy, tiene unos 4 ejercicios. Después, si no alcanzamos a verlos todos, es posible que les haga un video resolviéndole los otros ejercicios para que también les quede, para que ustedes puedan estudiar. Sí, entonces, comenzamos con el tema de hoy. Como vimos en los videos, lo que vamos a ver esta semana es relacionado con funciones. Pero funciones no es un tema nuevo para ustedes. Es un tema que estuvimos también viendo cuando estuvimos analizando en Trinque, cuando estuvimos viendo en Trinque. Recuerden que siempre les decía, que más importante, era importante saber cómo trabajar con Trinket, más importante que eso era lograr entender lo que estábamos haciendo en Trinket, ¿ya? Porque esos conceptos los íbamos a utilizar ahora. Y nosotros hemos estado viendo desde el inicio del curso funciones. Estuvimos trabajando, cuando trabajamos en Excel al principio, estuvimos trabajando con las funciones sumar, con las funciones promedio, con las funciones contar sí, sumar sí, contar sí conjunto, las funciones de buscar B, buscar H, el coincidir, el índice, esas son funciones también, funciones que ya están programadas en el Excel y que ustedes después las van a utilizar. ¿Cuál es el código dentro de esa función? No lo sabemos. En este momento no necesitamos saberlo, solo necesitamos saber los parámetros que tiene de entrada y necesitamos saber qué es lo que nos va a devolver, al menos el tipo de datos de lo que nos devuelve para nosotros tener idea de qué trata esa función. Entonces, viendo eso de que ya nosotros vimos funciones antes, de que nosotros en Trinket también vimos funciones y las utilizaron en la solución de sus tareas, que tenían que hacer mínimo 3 funciones, ¿qué recuerdan ustedes de qué es una función? ¿Quién me dice? Con sus palabras, ¿sí? No tiene que ser el concepto exacto, sino en todo esto que ustedes han aprendido, ¿qué es una función? Procedimientos que devuelven un valor. Muy bien, procedimientos que devuelven un valor. Muy bien. ¿Alguien quiere agregarle algo más a lo que dijo Melissa? Entonces, muy bien, podemos tomar ese concepto que nos está diciendo Melissa y es un procedimiento que nos va a devolver un valor. Yo le voy a agregar una cosita, que le podemos pasar parámetros de entrada que van a ser un conjunto de instrucciones, va a hacer un determinado procedimiento y nos va a devolver un único valor. Es decir, yo le puedo pasar varios valores de entrada o no pasarle ninguno y nos va a devolver un único valor. Es importante que nos devuelve un único valor. Y ese procedimiento es que al final es un conjunto de instrucciones. Nosotros vamos a encapsular antes algo que hacíamos nosotros con muchas instrucciones y que poníamos por separado muchas instrucciones. Ahora nosotros la vamos a encapsular dentro de una función. Vamos a ponerle un nombre a ese conjunto de instrucciones y cada vez que lo necesitemos, nosotros vamos a acudir a ese nombre. No vamos a tener que repetir el procedimiento. Por ejemplo, estamos calculando el promedio de los estudiantes. Entonces, necesitamos calcularle el promedio a cada estudiante. Vamos a pensar que son 3 estudiantes para no utilizar el ciclo. Vamos a pensar que tenemos 3 estudiantes en nuestro Excel y queremos calcularle el promedio. Entonces, cada vez que nosotros, con un código que nosotros hicimos, no con la función de promedio que tiene el Excel, sino un código que nosotros hicimos. Imagínense que cada vez que yo voy a calcularle el promedio a cada estudiante, yo tengo que sumarle
programar, sumarle todas sus notas, algo como, vamos a compartir, no sé, nosotros tendríamos que decir, vamos a ver, un for i igual 1, tú, vamos a pensar que son 6 notas, y la suma es igual a la suma más la nota. ¿Ya? Vamos a pensar, y esto era para el estudiante 1, ¿ya? Esto es un pseudocódigo, entonces después para el estudiante 2, yo necesitaba volver a hacer esto, ¿ya? Volver a crear el código, y después para el estudiante 3, yo necesitaba volver a escribir el código, ¿ves? Digamos que son 2 líneas de código, pero son, aquí lo estoy haciendo a corto, son 2 líneas de código. Bueno, estamos haciendo la suma, después tendríamos que decir, bueno, el promedio, la suma, y tenemos que, bueno, ya sabemos que es 6, el promedio, y después decir que esa S entre 6, porque sabíamos que era 6. Entonces esto, hacerlo para cada uno de los estudiantes, ¿sí? Para cada uno de los estudiantes nosotros necesitamos ponerle todo eso. Vemos que son 3 líneas de código y tendríamos que repetirlo, pensando que no estamos utilizando un ciclo, sino que se lo estamos calculando directamente a 3 estudiantes. Tendríamos que repetir esas líneas de código. Por el contrario, si nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar una función, lo borré, vamos a utilizar una función, nosotros dijéramos estudiante 1, y el promedio del estudiante 1 es igual a la función promedio, donde le paso la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5, porque eran 6 notas, ¿no? La nota 5 y la nota 6. Y esto lo hacíamos para, vamos a ver, el estudiante 1, después para el estudiante 2, y después para el estudiante, esto es un pseudocódigo, pero para que tengan una idea, acá miren lo largo que nos quedaba el código, y acá únicamente, ¿qué es lo que hacíamos? Llamamos a esa función como nosotros lo hacíamos en Excel, y llamábamos a las funciones. ¿Ya? Entonces, básicamente ahora nosotros vamos a programar esta función, y nosotros vamos a decirle qué es lo que va a tener adentro, porque no necesariamente podemos crear nosotros nuestra propia función de promedio y no utilizar la de Excel, sino que nosotros crearla, el promedio es un ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a crear funciones al final que Excel no va a tener, es como agregarle funcionalidades a ese Excel que nosotros vamos a reutilizar en otros momentos que nosotros necesitemos. No sé, tenemos que crear quizás una función en la que va en la misma celda o en la misma hoja de Excel, quizás tenga que sumar, multiplicar, dividir, hacer varias funciones que las tiene Excel, pero me es más fácil yo crear mi propia función que haga todo eso junto y hacer un único clic y me resuelva todo el problema. Recuerden que al final el curso se trata de darles herramientas a ustedes en Excel que ustedes pueden automatizar lo más posible su trabajo en Excel. Nosotros siempre trabajamos con ejemplos pequeños, con tablas pequeñas, pero es como ejemplo de clase. A veces en los certámenes, alguna que otra vez, quizás en la primera parte fueron tablas muy largas, pero si se fijan en el certamen 2 fueron tablas más pequeñas porque ejemplos. Pero cuando ustedes comiencen a trabajar y necesiten, van a manipular grandes volúmenes de datos. Entonces, quizás digan, bueno, pero con un clic yo resuelvo el problema, pero imagínense un Excel que tenga, no sé, vamos a poner 20 hojas, y en cada hoja deban hacer lo mismo. ¿Qué tal si con un clic resuelven lo que iban a hacer en las 20 hojas, a tener que ir a cada una de las hojas, que serían 2 clics, un clic para seleccionar la hoja y otro clic para hacer lo que ustedes quieran hacer? Entonces, ustedes dicen, bueno, un clic, pero cuando vienen a ver, reducen quizás el tiempo de trabajo en el que se demoraban media hora haciendo algo, ahora lo hacen en, ¿cuánto? 30 segundos, quizás en 30 segundos ustedes resolvieron lo que hacían antes en media hora. De eso se trata, de poder automatizar y gastar en menos tiempo posible. Entonces vamos a ver esas funciones,
cómo es que nosotros trabajamos con esas funciones. Acá ya les hice un pequeño resumen de lo que vieron en los videos, ¿ya? Para no repetir lo que están en los videos, porque si repetimos lo que está en los videos, básicamente les voy a decir lo mismo, ¿ya? Que están en esos videos. Entonces vamos a hacer un resumen como recordatorio de los videos que vieron. Ahora, en esta unidad, que estamos en la UVA 4, en la unidad virtual de aprendizaje número 4, si se fijan en ese, tienen disculpen, en aula, tienen un libro interactivo. Ese libro de momento, aunque tenga preguntas, las preguntas no son evaluativas, las preguntas es puramente para que ustedes prueben el nivel de entendimiento que tuvieron sobre la lectura. Sigue siendo con evaluación únicamente el formulario relacionado con los videos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que una función, como nos estaba diciendo Melissa, va a encapsular un procedimiento y que nos va a devolver un valor. Y les agregué una cosita que también le vamos a poder ingresar, le vamos a poder agregar valores de entrada. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener presente en el momento de crear una función? Pues acá tenemos los aspectos. Primero, utilizar la palabra definida del sistema function. Luego, el nombre de la función. Y aquí viene un aspecto importante que yo les decía varias veces en Trinket. En muchas ocasiones se los decía, se los dejaba pasar porque Trinket no les daba error, pero les decía, ojo que después en Visual Basic nos va a dar error. Y es el nombre de la función. Fíjense que acá hay dos palabras, pero ambas palabras están unidas por un guión bajo. Por lo tanto, es leído como una única cadena de caracteres, ¿ya? Porque ustedes no pueden escribir un nombre que tenga dos palabras, sino una única cadena de caracteres. Ya sea que escriban ambas palabras unidas o que le escriban con un guión bajo que las una, ¿ya? Muy, muy importante, si escriben dos palabras o tres palabras separadas, más de una palabra separada, les va a dar error. Seguido del nombre de la función y entre paréntesis, los parámetros de entrada. ¿Y qué son los parámetros de entrada? Pues los valores que yo voy a necesitar para que mi función trabaje, ¿ya? Para que mi función pueda ejecutar ese procedimiento, que pueda ejecutar ese conjunto de instrucciones. Generalmente, a veces, en los certámenes, en las evaluaciones, les dicen, cree una función que le pases como parámetros de entrada tal cosa, y ahí ustedes saben que esos son los parámetros de entrada. Pero ¿qué pasa si nuestro enunciado no nos los está diciendo? Entonces, en ese caso, se vuelve un poco más complicado nosotros identificarlo, pero tenemos que saber identificarlo, porque generalmente, sobre todo cuando necesiten hacerlos ustedes solos, nadie les va a decir, mira, crea esta función y pásale estos parámetros. Generalmente no se los dicen, a no ser que estén trabajando en equipo, y uno va a hacer la función para calcular el promedio y el otro va a hacer la función para obtener la lista de estudiantes. Entonces, en ese caso sí yo tengo que saber, pero si no, no se los van a decir. Entonces, esos parámetros de entrada generalmente van a ser valores que pueden ir variando, valores que yo puedo probar con uno o puedo probar con otro. Generalmente, si nos vamos al certamen, y vamos a recordar el certamen, si nos vamos al certamen, un valor que nos iba a cambiar en ese momento, por ejemplo, era el país, ¿ya? Porque yo podía escoger el país, cualquiera de los países que escribieran en la celda. Entonces eso es un valor de entrada, que yo no sé cuál puede ser cualquiera que escriba y en función de ese yo busco. Y otro valor de entrada podría ser el número de fila para saber quién ganó o perdió. En ese caso, como hacíamos subrutina, pedíamos el valor de entrada con un input box. Vamos a ver que en las funciones nosotros no usamos input box. Los valores que nosotros necesitaríamos preguntarle al usuario, los pasamos como parámetro. Como hacíamos en Trinket. ¿Se acuerdan que en Trinket las funciones
lo que hacían en la tarea, las funciones que eran para hacer los diseñitos que iban a dibujar, esas funciones se les pasaba como parámetro. Si mal no recuerdo, se le pasaba creo que la dimensión. Y entonces esa dimensión, ustedes no la pedían, en ningún momento se la pedían al usuario, sino que se la pasaban como un parámetro y cuando llamaban a la función era que se la pedían al usuario. Aquí vamos a hacer lo mismo. No vamos a usar input box en la función. Si necesitamos pedirle algo al usuario, lo pasamos como parámetro. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, siento silencio. Cualquier duda, me detienen y me preguntan, ¿sí? Este es el momento de esas cositas, esos detalles que no entendieron en los videos, que me digan, profe, ya no entendí tal cosa, porfa. Entonces, como no me dicen, yo trato de hacerles un resumen de todo, ¿sí? Ahora, esos valores de entrada, esos parámetros, esto de acá son parámetros o valores de entrada. Parámetros o valores de entrada, yo necesito saber el tipo de datos de ese valor de entrada. ¿Y a qué me refiero con tipo de datos? Por ejemplo, en el certamen que yo necesitaba, el país, ese país, yo necesito saber qué tipo de dato es. ¿Qué tipo de datos es el país? ¿Quién me dice? String. Muy bien, es string. Por tanto, eso es un tipo de dato que si yo le paso por aquí de parámetro el país, tengo que decir que es de tipo de dato string. ¿Y cómo yo lo hago? Pues pongo el nombre de la variable o del parámetro, al final eso es una variable, el nombre de la variable, uso la palabra definida del sistema as, mirenla acá, este as que yo tengo acá y el tipo de dato. TD significa tipo de dato. ¿Qué tipo de datos puedo usar? Todos los que yo necesite, es decir, que yo le puedo pasar parámetros de diferentes tipos de datos. Yo puedo pasarle desde ningún parámetro, puedo pasarle un parámetro, puedo pasarle 2, 3, 4, 5, 1.000.000 de parámetros y todos ser de diferentes tipos de datos, o como todos pueden ser del mismo tipo de datos, ¿ya? Es de la necesidad que tenga esa función el tipo de datos que ustedes ponen. Eso es en cuanto al valor de entrada. Pero las funciones, y vuelvo a lo que nos dijo Melissa, las funciones tienen un valor de retorno. Yo les voy a devolver un valor. ¿Qué valor es? Yo no lo sé, porque es el valor que yo voy a calcular de cierta forma, es el valor que yo voy a buscar. Pero yo sí tengo que saber el tipo de datos de ese valor. Eso yo sí tengo que saberlo de antemano. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos a usar la función promedio que estábamos usando en Excel, recuerden que al final estamos viendo promedio desde que empezamos el curso, yo sé que yo voy a sumar, que yo voy a promediar valores y qué tipo de datos me va a devolver esa función. El promedio de Excel, ¿qué tipo de datos me devuelve? Integer. Puede ser O integer, double. pero generalmente es Double. doble. ¿Por qué? Porque nos va a dar un número con coma. Entonces, en ese caso, yo sé que me va a devolver doble. Y nosotros tenemos que saber eso, porque si nosotros vamos a utilizar ese valor con algo más, por ejemplo, yo no podría decir aquí, por ejemplo, yo no podría sumar, vamos a decir, vamos a sumar y con la función concatenar. No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque el concatenar, ¿qué es lo que me está haciendo? Me va a devolver un texto, entonces me va a dar error, ¿ya? Porque estoy aquí, yo sé que promedio me devuelve un número y yo sé que concatenar me devuelve un string. Por tanto, yo no puedo sumar esas dos funciones porque me devuelven tipos de datos diferentes. Por eso es importante saber el tipo de dato que tiene mi función. ¿Y cómo yo lo pongo cuando estoy creando una función? Pues acá, miren, creo mi función, nombre de la función, los valores de entrada, y acá defino el tipo de dato que me va a devolver. Uso la palabra as y pongo el tipo de dato de retorno.
Si nosotros fuésemos a crear la función de promedio, yo pusiera function promedio, yo quiero pasarle, voy a usar el promedio de 3 números, ya entonces diría número 1 as integer, quiero hacerlo nada más de números enteros, número 2 as integer y número 3 as integer. ¿Y qué me devolvería eso? Un as double. ¿Ya? ¿Por qué me devuelve double? Porque cuando yo sumo esos 3 números y los divida, puede que no me dé un número entero. Entonces, si pongo entero, me puede dar error la función. Entonces, este as double significa el valor de retorno. Yo no sé qué valor me va a dar porque yo de hecho no sé los números, yo le estoy pasando variables que van a tomar valor. Yo no sé el valor que me va a dar, pero yo sé el tipo de dato que voy a retornar. ¿Ya? Esta primera línea de acá, ¿la entendieron? Sí, La primera, profe. el Yo tengo encabezado, una pregunta. sí, dime. Había mencionado de que en las funciones no podíamos usar como input box, ¿cierto? Y Exacto. no fue en el cuestionario, pero fue creo que en el libro interactivo donde sale el ejemplo de factorial. ¿Ya? Y eh, hay una parte donde él pone como valor y coloca igual input box y el valor del factorial a calcular, como le pide el valor que la persona quiere calcular el factorial. Ya, y es muy posible que sea la subrutina. De todos modos, voy a revisar. Sí, es una subrutina. Exacto. Pero ahora estamos viendo la función. Porque vamos a ver que en las formas que nosotros tenemos para llamar a las funciones puede ser desde el propio Excel, como estaba haciendo acá, desde otra función o desde una subrutina. Entonces, ese valor de factorial que nosotros le pedimos al usuario, se lo pedimos en la subrutina, pero se lo estamos pasando a la función a través de las variables, los parámetros de entrada. Ok. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Eso ahora, lo que pasa es que generalmente se recuerdan en Trinket, que cuando nosotros hacíamos las funciones, yo siempre les decía, las funciones van a estar ahí y no van a cobrar vida hasta que yo no la llame. ¿Se recuerdan? Que yo les decía siempre eso, la función nosotros la vamos a tener ahí, el código va a estar ahí, y hasta que yo no la llame, ella no va a cobrar vida. Lo mismo pasa con estas funciones, ellas van a estar ahí, y hasta que yo no la llame de alguna forma que yo la voy a llamar, ellas no van a ejecutarse. Entonces, ese factorial, la función, para que esa función funcionara, una forma es llamarla a través de una subrutina. Si yo veo la necesidad de llamar, de pedirle un valor al usuario en una función antes de usar un input box, se la paso como parámetro de entrada a la función. Si yo tengo esa necesidad de pedírselo al usuario, recuerden, si tengo la necesidad de pedírselo al usuario, se lo paso como parámetro a la función. Ahora, el primer paso para crear esa función es este, digamos que encabezado de la función, donde definimos el nombre, vuelvo y repito, nombre, parámetros de entrada y el tipo de dato de retorno. El segundo aspecto dentro de la función es crear una variable del mismo tipo de dato de retorno. Esto que tenemos acá, crear una variable con este tipo de dato que tenemos acá. ¿Ya? Del mismo tipo de dato. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a guardar el valor que vamos a devolver. Ese valor que me va a devolver ese procedimiento lo vamos a guardar en esa variable, para después nosotros devolver esa variable. Después ustedes hacen todo el conjunto de instrucciones, todo ese conjunto de procedimientos que necesitan hacer. Y por último, y muy, muy, muy importante, es que esa variable retorne ese valor. ¿Y cómo retorna ese valor? Recuerden que en Trinket nosotros creábamos el bloque aquel de las funciones y la que nos devolvía valor nos dejaba un pedacito, el cuadradito aquel nos dejaba abajo como para nosotros agregarle el bloquecito, el rompecabezas, para nosotros agregar otra piececita, otro bloquecito. Y decía return.
Eso nosotros lo vamos a hacer ahora aquí, donde vamos a poner el mismo nombre de la función, este mismo nombre que está acá, fíjense que es el mismo nombre, vamos a poner ese mismo nombre, el signo de igualdad y el nombre de la variable. Y aquí quiero detenerme en algo que sirve tanto para la función, sirve tanto para variables, sirve tanto para celdas. Recuerden que cuando yo tengo algo como esto que tengo acá, vuelvo y les marco para que vean dónde estoy hablando. Cuando tengo algo como esto que tengo acá, donde tengo dos cosas y un signo de igualdad en el medio, ya sea el nombre de una función con la variable, ya sean dos celdas, ya sea una variable y una celda, ya sean dos variables, les dije, o ya sean dos celdas, siempre que yo tenga eso, vuelvo y les repito, lo que yo tengo a la derecha, ese valor que yo tengo a la derecha se lo estoy asignando a lo que yo tengo a la izquierda. ¿Ya? Es decir, que el nombre de la variable, yo le estoy dando a la función el valor que tiene la variable de retorno. Si yo tuviera variable 1 es igual a variable 2, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el valor de la variable 2 se lo estoy asignando a la variable 1. Si yo tuviera range, por ejemplo, a 1 punto value es igual a variable 1, significa que yo estoy escribiendo en la celda el valor que hay en la variable 1. Si por el contrario yo digo variable 1 es igual a range, digo es igual a range a 1 punto value, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que el valor que hay en la celda A1 lo estoy guardando en la variable 1. ¿Y por qué hago hincapié y énfasis en esto, muchachas, muchachos? Porque es algo que desde el primer día que comenzamos en Visual Basic, se los tengo también de resumen en el primer Excel donde vimos grabación de macro, porque esto que está acá, aún así, siguen equivocándose en el certamen, que no sabían cómo leer el valor, el nombre del país que estaba en la celda. ¿Ya? En muchos casos incluso pusieron un input box, en otros casos ni siquiera lo pusieron, ponían directamente igual a Chile cuando no era Chile era solo el ejemplo, sino lo que tenían que tomar era el valor que estaba en la celda. ¿Ya? Entonces, vuelvo y lo repito, la forma en que nosotros leemos desde una celda, escribimos en una celda o le asignamos el valor de una variable a otra, y en este caso, el valor de una variable a la función, y ese es el valor que me retorna la función. Hasta ahí, muchachas, muchachos, ¿entienden eso? Sí, profe. ¿Ya? Entonces eso es muy, muy importante, porque en la pregunta 3 del certamen, que valía 40 puntos, no, muy pocos lo hicieron, pero esa pregunta había una parte que con decir variable es igual a range de I5, es decir, donde está el valor de I5, por poner eso tenían 5 puntos, y en muchas ocasiones esos 5 puntos es lo que les da el aprobado. Ya solo por poner eso, y era leer el valor de una celda. Incluso otros trataron de hacer y adelantaron más en esa rutina, lograron adelantar más, y sin embargo ponían igual a Chile cuando podían poner el valor de, no igual a Chile, sino el valor de la celda. La solución de ese ejercicio del certamen, antes de seguir explicándole las funciones, la tenemos acá. Acá está la explicación. Está en el video que también les voy a subir, pero hecho en funciones. Tiene algo diferente a lo del certamen, pero al final la solución es la misma. ¿Ya? El algoritmo dentro de la subrutina es muy parecido, para que lo vean luego en el otro video. Entonces, ya sabemos la función. Ahora vamos a crear una función. Miren acá un ejemplo. Tenemos un ejemplo de suma de dos números que también están en los videos, donde queremos sumar dos números nada más, y dos números enteros. Entonces yo le paso, miren acá el parámetro 1 y el parámetro 2, o la variable 1 y la variable 2. Ambas son de tipo entero, porque quiero sumar dos números enteros, y sin embargo, el resultado es de tipo long, porque yo
para evitar que me dé desbordamiento, que me dé errores, usé un tipo de dato lo suficientemente grande como que me quepa la suma de esos dos números. Por ejemplo, podría haber sido integer, en ese caso yo puse long, pero es el tipo de dato acorde a lo que yo quiero devolver en esa función. Como segundo paso, vamos a ver lo que hicimos por acá, miren, definir, donde yo defino, dice, define el nombre de la variable, mírenlo acá, definí el nombre de la variable que es del mismo tipo de dato del valor de retorno. Luego, las instrucciones, en este caso hay una única instrucción, pero pueden ser un conjunto de instrucciones. Y como tercer paso, miren acá donde yo retorno el valor. ¿Qué fue lo que hice? Suma de dos números, es este nombre que yo tengo acá, es igual aquí a resultado, que es la variable que yo creé acá y que es del mismo tipo de dato del valor de retorno de la función. ¿Entendieron? ¿Dudas hasta aquí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Profe, yo tengo una consulta. Sí, dime, Manuel. Por ejemplo, si se hace un if y adentro se utiliza o sea, dentro el if también se puede utilizar dentro de la función, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora, el if, los ciclos, las variables, todo lo podemos utilizar dentro de la función. Y por ejemplo, ¿es mejor utilizar, por ejemplo, los siglos dentro de la función o utilizar un siglo y dentro introducirle una función? O sea, Ya. en el sentido como de para optimizar. Depende del ejercicio. ¿Ya? Depende del ejercicio que tú tengas. En este ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, vamos a sumar dos números. Si nosotros tuviéramos una lista de números, tuviéramos nosotros tenemos acá un número con otro número, y un número y otro número, y un número, así por ejemplo, no sabemos cuántas listas vamos a tener y queremos sumar todos esos números, utilizamos esta función, así tal cual, y cuando vayamos a dar los valores en cada uno de estos, tenemos dos opciones. Uno, en una subrutina, hacer el ciclo que me va a recorrer cada una de las filas, y en cada ejecución de ese ciclo llamo a la función, o sencillamente hacer como nosotros hacíamos antes, de decir es igual a suma, la suma de nosotros, ¿no? Llamar a la función y desplegarla para abajo. En ese caso, es como que mejor no hacer ciclo dentro de esta función. Pero en los videos hay un ejemplo que es de la potencia de un número. El tercer video de los 3 videos, el tercero es la solución de un ejercicio de buscando la potencia de dos números. Para calcular la potencia ya yo necesito hacer un ciclo, y ese ciclo tiene que ir dentro de la función. Sí o sí necesita ir dentro de la función, porque el algoritmo en sí me pide que yo, para calcular una potencia, si yo digo la potencia de 2 a la 2, que yo estoy haciendo multiplicando 2 veces, ¿no es así? Si yo digo de 2 a la 3, yo tengo que multiplicar el 2 3 veces. Entonces, para yo ejecutar mi ciclo, para yo multiplicar esa cantidad de veces, la base, tengo que repetirlo. Entonces, en ese caso, sí, yo voy a necesitar sí o sí el ciclo dentro de la función. Por eso depende de lo que sea la función. Y una segunda consulta. Sí. Cuando uno hace por ejemplo, no, a ver, sí. Perdón. La verdad es que, por ejemplo, el dim, ¿cierto? Que es como cuando se crea la variable, ¿cierto? Sí. Dentro de la función también se crea una variable. Sí, podemos crear todas las variables que nosotros necesitemos dentro de la función, y todas las variables que necesitemos dentro de la función la vamos a crear con el dim. ¿Cuándo único nosotros no usamos el dim? Cuando se lo pasamos como parámetro, que utilizamos nada más que el as. Fíjate acá que tenemos la variable, déjame marcar, tenemos el nombre de la variable as integer, pero no tenemos el dim. Pero esas son las variables que yo le paso como parámetro. ¿Ya? El dim, sí. Todas las que yo creo, aquí este es un ejemplo como para ver claro los aspectos que no me pueden faltar en la función. Pero yo puedo crear 20 variables dentro de mi función, y cada variable va a ir con un dim. Y cuando se utilice la función dentro de una variable o de un siglo o de un if,
los dim se tienen que volver a establecer en la subrutina, por ejemplo, si está en una macro distinta. Claro. Uno tiene que volver a hacer los dim fuera de la función y luego llamar la función, ¿o no es así? Sí, siempre que, donde yo quiera que yo esté, siempre que yo necesite crear una variable, voy a usar el dim. Es como que el dim tiene que ir sí o sí asociado a la variable. Entonces, muy bien un aspecto que dijiste, porque después el valor que nos va a devolver la función, cuando nosotros lo usemos en una función o en otra subrutina, ese valor lo vamos a guardar en una variable. Y cuando nosotros creemos esa variable, antes tenemos que haber creado la variable con el dim. Es que sí, esa es mi duda, porque yo en el tercer ejercicio, o sea, no me acuerdo en qué ejercicio, o en la tarea, no me acuerdo. No me acuerdo, en un momento yo quería como hacer un ciclo, una subrutina, y no me acordaba si tenía que repetir los dim, o sea, crear nuevamente las variables para que le asignara ese valor dentro de del ciclo o cosas así. Siempre que ustedes vayan a crear una variable, las variables, recuerden que yo siempre les dije, las variables, digamos, que tiene vida, el alcance de las variables es únicamente dentro de esa subrutina o dentro de esa función. A no ser que creemos variables globales que no las vamos a ver en el curso, que sirven para todos los momentos. Las variables que nosotros vamos a ver en el curso son variables locales a cada función o a cada subrutina. Yo puedo, en mi Excel, yo puedo tener, por ejemplo, 3 subrutinas y una función, y en todas usar la variable fila. No importa, porque ese nombre va a estar habilitado únicamente para cada una, es decir, que van a cobrar vida cuando yo llame a cada función o a cada subrutina, ¿entiendes? Entonces pueden tener el mismo nombre y tengo que siempre crearla porque es como si fuesen variables, es que son variables diferentes, ¿ya? Eso noté en los certámenes que a veces no definían utilizaban bien las variables, pero no las definían antes de utilizarlas. Entonces, por ejemplo, en esta función, el dim se puede utilizar también afuera de la función, o sí o sí tiene que estar dentro de la función para dentro que la función la capte. Dentro de la función. Vamos a utilizarlo siempre dentro de la función o la subrutina. Ya, sí. ¿Ya? Entonces, aquí ya vimos cómo nosotros creamos la función y los aspectos fundamentales que no nos pueden faltar. Acá en las instrucciones, cada función va a ser diferente, pero en cuanto a la primera línea, les marco, en cuanto a esta línea, no les puede faltar los elementos siempre asociados a cada función, ni eso, ni esto que tenemos acá, ni esto que tenemos acá, y eventualmente donde también le damos el valor a esa variable que creamos son aspectos fundamentales en el momento de crear una función. Entonces, ya creamos la función, ya tenemos nuestra función creada, pero ella está ahí. Ahora, ¿cómo nosotros usamos esa función? Como les dije, las funciones van a sobrevivir o van a tomar vida cuando nosotros la llamemos. Y tenemos varias formas de llamarla. Una forma, y aquí les puse el resumito, una forma en que nosotros la llamamos es directamente en Excel. Cuando nosotros vamos a ver, cuando creemos la función, venimos acá y llamamos a nuestra función, el nombre que le pusimos, nuestra función, y le pasamos los parámetros y nos va a dar el resultado. Como por ejemplo, se los puedo mostrar acá, que ya está, miren, acá nosotros creamos una función, ahora no sabemos qué código hay dentro de la función, pero ya sabemos que programamos una función para calcular la efectividad del equipo que yo ponga acá. Miren, la efectividad, la función se llama efectividad, miren, yo voy a poner, es igual a efectividad, fíjense, como acá está. Si ustedes la buscan en su Excel, no está, porque es una función que acabamos de programar. Otra forma de yo llamar a esa función es, yo puedo venir aquí, como nosotros lo hacíamos antes, insertar función. Si normalmente están así, usadas recientemente, ustedes marcan y dicen definidas por el usuario, y les aparece efectividad, y que les dice que hay que pasarle un país, una fila y una columna. Pues bien, vamos nosotros ahora, miren, efectividad. Decíamos que hay que pasarle un país. ¿Qué país le voy a pasar? Pues el país que está en esta celda, porque si le paso un país directamente, no puedo cambiar de países y puedo verificarlo para otro. Digo, punto y coma, la fila, ¿en qué fila comienza? Dice fila 4. Esto me permite a mí crear la tabla en cualquier lugar. Yo le doy el número de fila, punto y coma,
la columna, en este caso comienza en la columna 1, cierro, paréntesis, y me está funcionando, miren. Nosotros no sabemos el código que hay, pero estamos utilizando una función. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a crear funciones para luego utilizarlas. Aquí Argentina, ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner Brasil, y fíjense cómo me cambia el valor. ¿Sí, Josefina? Profe, esto era lo del certamen, ¿no? O sea, Sí, esa parte. claro, pero en el certamen no tenían que hacer funciones, sino era su rutina. Era Sí, diferente en ¿me cuanto a... podría mandar como el código por WhatsApp o por lo que sea, pero no de esto, no con funciones, sino con solo Ya, la del esta solución del ejercicio y el algoritmo que ustedes tenían que haber hecho en el certamen está en el otro video que ya está en YouTube, ya está publicado y todo para que después ustedes lo vean. ya. Y así no perder tiempo La de ahora aula, en ¿verdad? eso. ¿Eh? El de aula, ¿no? El que Sí. uno... No, Ya. yo el que hice con el 102, con el 107 hace una hora atrás, ya yo lo subí en YouTube y todo, después les voy a poner el link en el Excel donde están todos los links, yo les voy a poner también el de ese link, para que vean la solución de ese ejercicio. No obstante, Josefina, gracias. como comentario, saliste bastante bien en el certamen, ¿sí? Gracias. Entonces, ya están casi todas las notas, muchachas, muchachos. Promedio general, quitando los estudiantes que no lo hicieron, el promedio de este paralelo anda como, porque hubo muchos estudiantes que no lo hicieron, bueno, no muchos, pero sí hubo algunos, anda por, quitando los ceros, anda por 55, creo que está el promedio del paralelo, ¿sí? Entonces ya hicimos un pequeño lobby, vamos a resolver ahora, vamos a seguir acá, esta es la forma, la primera forma en que vimos de cómo usar una función, y otra forma que tenemos es llamándola directamente desde una función o desde una subrutina, como estábamos viendo con Emmanuel cuando me estaba preguntando las dudas, donde yo voy a crear una variable, esta variable anteriormente tuve que crearla con un DIN, igual nombre de la función que yo creé, y dentro le paso separados por coma los parámetros que yo necesito. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a hacer, pasarle por coma esos parámetros. Ahora acá, si ustedes quieren llamarlo desde otro módulo o si quieren llamarla de un libro a otro libro, porque tienen la función creada en un libro y quieren llamarla, esto acá pueden ver el código, es básicamente hacerlo tal cual. Pero lo importante es saber cómo yo llamo una función. Ya después de un libro a otro es básicamente usar este código y modificar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda para hacer un ejemplo? ¿Dudas? Yo les recomiendo, muchachas, muchachos, que vean, no dejen de ver el tercer video de los que estaban en aula. Porque el tercer video explica un ejercicio que más allá de que el algoritmo del ejercicio no es complicado, les explica estos 4 formas de nosotros llamar a la función. Directamente desde Excel, directamente en el mismo módulo, entre módulos y entre libros está ahí el código. En el video, que creo que no estaba seguro cuando vieron el video, en el video ahora les dejé abajo el link de acceso a ese Excel, pero en aula además les subí las 3 PPT de los 3 videos y ese Excel también está en aula para que puedan ver el código que se explica en ese video, ¿sí? Para que tengan todos esos elementos para que puedan estudiar. Entonces, como les dije, el ejercicio 1 los hicimos, el ejercicio 2, no, el ejercicio 3 es el otro ejercicio de la tarea, que posiblemente no nos dé tiempo resolverlo usando funciones, pero después les grabo un videito con esa respuesta, aunque ese ejercicio prácticamente todos lo tuvieron bien, pero aquí ahora usando funciones, y vamos a hacer el ejercicio 4, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo el ejercicio 4? Tenemos una lista, unos amigos se fueron de campaña, entonces compraron, cada uno se puso de acuerdo para comprar lo que iban a comer en ese viaje, ¿ya? Entonces, ¿qué les están diciendo? Implementa una función que permite obtener el nombre de la persona que pagó el producto más caro, ¿ya? La persona que compró el producto más caro en la tabla que se presenta en esta imagen, mírenla acá, debe tener en cuenta que las filas que se muestran son solo ejemplos. Cuando me dicen eso, muchachas, muchachos,
es que sabemos que esa tabla puede seguir aumentando y aún así mi algoritmo debe funcionar. ¿Qué me está diciendo? No puedo usar if, porque aunque aquí yo tengo 9 filas, puedo tener 20. Entonces, si hago if para 9 filas, ¿qué va a pasar? Que luego, si me aparece una fila nueva, no me va a funcionar mi algoritmo. Por tanto, si necesito recorrer tabla, le digo, recorrer tabla es igual a while, a ciclo, o for, es igual a ciclo. Y recuerden que se lo escribí en una clase que les dije, ciclo, recorrer tabla igual a ciclo. ¿Y qué me está diciendo? Otro requisito que debe cumplir la función obtener mayor es que se le debe pasar como parámetro la fila y la columna a partir de cual comienza la tabla y la hoja en la que se encuentra dicha tabla. ¿Ya? Entonces, la función ya me está diciendo qué es lo que yo quiero. Fila, columna y hasta el nombre de la hoja donde está la tabla, como para que yo pueda hacerlo para cualquier hoja, para cualquier tabla, para cualquier lugar de mi Excel, de forma tal que pueda ser utilizada en cualquier hoja. Pam, pam, pam. Vamos a hacer lo primero. ¿Y qué es lo primero? Analizar nuestro algoritmo. Recuerden que yo siempre les digo, es mejor perder tiempo, que no es tiempo perdido, entendiendo mi ejercicio y qué me pide, para que después me sea más fácil la solución. Entonces, tenemos que identificar la entrada y tenemos que, o las entradas, y tenemos que identificar la salida. ¿Ya? ¿Cuáles son mis entradas? ¿Qué me está diciendo mi ejercicio? Que ¿cuáles son mis entradas? A ver quién me dice. La fila Muy bien. y la columna. La fila, columna, ¿y qué más? Ah, y la hoja. Y la hoja. Muy bien. ¿Y cuál es mi salida? La persona que pagó el producto más caro. Nombre de una persona. La persona, producto más caro. ¿Ya? Ahora, ya tenemos entradas y salidas. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos? ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Qué más me pide una función? Cuando yo creo los parámetros de entrada, ¿qué me pide una función? Que esos parámetros de entrada yo tengo que identificar el tipo de dato. Entonces, ¿quién me dice el tipo de dato de la fila? ¿Qué tipo de dato tiene la fila? La fila, ¿qué nosotros vamos a pasarle en la fila? Cuando nosotros creamos la fila en la subrutina, ¿qué poníamos? Din fila as que... As integer también, por cierto. Muy bien, as integer. Por tanto, la fila es de tipo integer. ¿Y la columna? También. Y muy bien, es de tipo integer. ¿Y la hoja? Long. No. O doble. Ah, cuando es como nombre, doble. Cuando estamos hablando de... String. Muy bien, string, porque va a ser Sí. un conjunto de caracteres. Entonces, ya tenemos los valores de entrada de nuestra función. Ahora, el valor de salida, ¿de qué tipo de dato es? Recuerden que tenemos que definir el tipo de dato del valor de salida. ¿Qué tipo de dato es? Sería también string, ¿no? Porque es el nombre de la persona. Muy bien, es string. Entonces, fíjense que ya nosotros casi tenemos nuestra función creada. Ya tenemos el enunciado de nuestra función, el tipo de dato y qué valor nos va a retornar en esas dos líneas que nosotros tenemos ahí. Ahora, ¿qué tiene que hacer nuestro algoritmo? Vamos a identificar, para nosotros tener en mayor, ¿qué ustedes creen que debe hacer nuestro algoritmo? Si tenemos que recorrer la tabla, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un ciclo para recorrer la tabla por la fila. Ya nosotros tenemos ahí el ciclo.
Y vamos a utilizar, recuerden que el algoritmo para identificar el mayor es el mismo siempre que lo vayamos a necesitar. Entonces, podemos decir algoritmo mayor. Es el mismo que nosotros ya utilizamos, que lo hicimos antes con la subrutina, que lo utilizamos en Trinket. Es el mismo algoritmo siempre. Y nosotros, algoritmo, es el mismo algoritmo para determinar el mayor, y cuando tenemos el precio del mayor, cuando tenemos el precio mayor, copiamos el nombre de la misma fila en la columna ¿cuál? En la columna 1. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a leer el precio, vamos a buscar el nombre, vamos a buscar el valor en la columna E, pero vamos a devolver el nombre que está en la columna B. ¿Ya? En este caso, columna 1, 2, 3 y 4. Vamos a recorrer la columna 4 buscando el número de esa columna en mayor y vamos a devolver el otro. Entonces, acá, manos a la obra. Déjenme compartir la pantalla completa para poder dividirla, y seguir este algoritmo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, si por casualidad el Excel no está habilitado para macros, recuerden, y no me canso de decirle, ese web.com habilitado para macros, en el certamen ya lo tenían, pero para que no se les olvide. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir el Visual Basic. Acá tenemos el código del otro ejercicio para que lo vean en el video, y vamos a agregar un módulo, insertar módulo, y vamos a decir acá, vamos a crear la función, miren, función, ¿cómo se llamaba? Obtener mayor, y dijimos que teníamos que pasarle la fila, dijimos que era integer, coma, columna, as integer, coma, hoja, as string. As string. Ya creamos los tipos de datos que tenemos dentro. Y dijimos que el tipo de valor de retorno, si nosotros vamos al algoritmo, lo que escribimos acá, dijimos que el valor de retorno era también string. Entonces, ¿qué decimos acá? As string. Fíjense, ya tengo el enunciado de mi función. ¿Qué era lo otro que nos decía? Vamos acá al resumen para que vean. ¿Qué era lo otro que nos decían? Que debemos definir una variable para almacenar el valor de retorno. Y esa variable tiene que ser del mismo, voy a cerrar acá, para que no nos ocupe espacio, y esa variable debe ser de este mismo tipo de datos. Entonces nosotros, miren, creamos din, vamos a poner valor de retorno, as string. ¿Ven? Esa variable tiene que ser del mismo tipo de datos que yo definí en la función. ¿Y qué es lo otro? Para que no se me olvide, digo obtener mayor, copio y pego para escribirlo tal cual, obtener mayor es igual al valor de retorno. ¿Y qué ya yo creé? El esqueleto de mi función. ¿Ya? Y el esqueleto que es sumamente importante para que me funcione correctamente mi función. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Pues el algoritmo que vamos a escribir dentro, las instrucciones, ese procedimiento que nos va a la larga a dar ese valor de retorno. Entonces nosotros comenzamos. Ahora aquí, ¿qué van a hacer? Las instrucciones específicas. Y tenemos que al final hallar un algoritmo de mayor. Ya vimos que es un ciclo. En el ciclo tenemos la fila, por tanto ya nosotros no tenemos que crear la fila porque vamos a utilizar esta fila, pero tenemos que tener esa variable de mayor, que es la que nos va a ir guardando el valor mayor. Entonces, si estamos hablando de precio, porque lo que vamos a comparar es el precio, tenemos que crear una variable de tipo double. Entonces decimos din mayor, vamos a poner mayor precio as double. Y como estamos buscando el mayor, le damos un valor lo suficientemente chico a esa variable como para que el primer valor con el que yo compare, la variable cambie a ese valor y ese primer valor va a ser el primer valor de mi tabla. ¿Se recuerdan cómo era ese algoritmo? Que ya lo habíamos visto anteriormente.
Por eso no quiero detenerme quizás en ese algoritmo porque ya nosotros lo vimos, ¿ya? Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Entonces, ¿qué yo voy a decir? Mayor precio, yo lo puedo inicializar en 0, porque es el valor que no hay ningún valor de precio que sea 0, siempre va a ser superior a ese, ¿ya? Ahora, como nosotros nos están pasando la hoja, nos están pasando el nombre de la hoja, lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar la hoja en la cual yo quiero trabajar. Y para eso, nosotros recuerden que decíamos sheet, el nombre de la hoja, punto select. Entonces, miren, nosotros utilizamos sheet. Nosotros utilizamos sheet. Aquí adentro nosotros escribíamos el nombre de la hoja, no sé, ejercicio 1, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que si nosotros ponemos ejercicio 4, que es este caso, únicamente nos va a servir para esa hoja y no hicimos nada. Es lo que yo voy a pasarle la variable que tiene ese nombre. ¿Y cuál es la variable? Hoja, punto, select. Y de esta forma yo estoy diciendo que me encuentre en la hoja en la que yo me encuentre, yo voy a ir a esa hoja que le pasa como parámetro y voy a ejecutar allí mi función. Y una vez hecho eso, pues comienzo en mi ciclo y digo while, como mismo lo conocemos, disculpen, do while, cells, fila, como mismo lo conocemos, ahora solo que ¿qué fue lo que no hicimos? Definir la variable fila antes, porque es una variable que definimos como parámetro de entrada en esa función. Coma, columna, ahora vamos a ver algo distinto de vacío. ¿Y qué es lo que no nos puede faltar? El loop. Y luego escribimos dentro. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre les digo en clase, cada vez que escriba un do while, escriban el loop para que no se les olvide. ¿Y qué más deben escribir? Fila igual a fila más 1, porque en este caso yo voy a estar recorriendo por la fila. Si hubiese recorrido por las columnas, pues sumaba la columna. Pero esto no se nos puede olvidar. Y ahora aquí dentro escribimos. En el certamen, los que llegaron a hacer el ciclo, muy bien, de verdad que todos escribieron fila igual a fila más 1 y me alegró muchísimo que no se les haya olvidado. Pero sí hubo problemas en los if, donde muchos if quedaron sin en if. Recuerden que siempre les digo, creamos un if y le ponemos el en if, porque cuando empiecen a haber muchos, se nos pueden olvidar y no sabemos dónde va ese en if. Y muchos errores de los que tuvieron que decía sub sin en sub o loop sin final, algo así, a veces era producto del if y no de lo que les estaba diciendo el error. Porque el error se los marca, por ejemplo, aquí, pero puede ser que lo que esté faltando sea esto. Por eso es que no me canso de decirle, escriban siempre el final. Entonces ahora vamos a crear nuestro algoritmo en el que decimos si que tenemos que comparar, decimos si el valor de mayor, si el valor que está en la celda de la fila, coma, suponemos, vamos a ver algo acá, déjenme poner el den para que no me dé error. Bueno, si nosotros venimos a este ejercicio y decimos, bueno, el algoritmo nos va a pasar como la fila, nos dice fila, columna 2, disculpen, la columna 2 es la B, ¿en qué posición está el precio? Está 2, 3, 4 y 5. Es decir, es la 2 más 3 para llegar a la columna. Entonces, yo quiero ver el precio que está en la columna más 3. Punto value. Si el valor que está ahí es mayor que el mayor precio, si eso ocurre, entonces yo voy a actualizar el valor de la variable. Pero antes de escribir eso, digo en if. Después escriben el intermedio y digo, entonces, mayor precio ahora va a ser igual al valor que se encuentra en fila, coma, columna más 3. Punto value. ¿Ya? Pero yo no voy a devolver ese mayor precio. Yo lo que voy a devolver, lo que yo quiero, es el nombre. Entonces decimos, valor de retorno es igual a quién? A cells que se encuentra en esa misma fila, pero ¿en qué columna? En la columna. ¿Ya? Porque recuerden que va a estar en la primera columna de esa tabla, porque cuando me den el número de la columna, yo solo tengo que decir que esa va a ser mi primera columna y a partir de ahí van a estar el resto de las columnas.
punto value. ¿Ya? Y de esa forma ya yo obtengo el valor de retorno y ese valor de retorno es el que voy a retornar acá. Vamos a guardar y vamos a probar nuestra función. ¿Cómo nosotros podemos probar nuestra función? Pues venimos acá, miren, vamos a escribirlo. Nos está diciendo solución, miren acá la tablita. Vamos a decir nombre de la persona que compró el producto más caro. ¿Ya? Esto acá, por ejemplo, vamos a ponerlo más bonito. Decimos alineación, combinar celda, ajuste de texto. Y vamos a ver, ahora vamos a probar la función y decimos es igual, miren, igual a obtener, miren acá la función que acabamos de crear, obtener mayor. ¿Y qué debemos pasarle? Le pasamos la fila. ¿En qué fila va a comenzar? En la fila 3. Le pasamos la columna. ¿En qué columna va a comenzar? En la 3. Y le pasamos el nombre de la hoja. Recuerden que era un string, por tanto tenemos que escribirlo entre comillas. ¿Y cuál es el nombre? Solución ejercicio 4. Y vamos a ver si funciona. Y miren, el nombre que nos da Isabela Pérez. Y si venimos acá, el nombre que nos da es Isabela Pérez. ¿Vieron ahí? ¿Cómo nosotros probamos esa función? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer una subrutina, porque no da tiempo para hacer todo el ejercicio. Vamos a ver aquí qué nos está diciendo. Nos está diciendo de implementar una función para pasarle como parámetro. Vamos a ver de todos modos esto. Implementar una función para pasarle como parámetro el nombre de la persona que vendió más caro y obtener la suma de ellos. Básicamente, ahora le vamos a pasar un nombre, el nombre que sea, le vamos a pasar un nombre y según ese nombre va a ir sumando los precios. Entonces vamos a hacerla. Vamos a hacer una función, miren, un poquito más rápido. Cantidad comprada. Cantidad comprada, dice que le pasemos una persona as string. ¿Y qué me va a devolver? Fíjense que yo le voy a pasar un tipo de dato string, pero ahora me va a devolver un DOL porque me va a devolver la suma. ¿Ya? Es lo primero que yo creo. Din valor de retorno as DOL. ¿Ve? Porque tiene que ser el mismo tipo de datos que tiene la función. Y para que no se me olvide, digo cantidad comprada va a ser igual a ese valor de retorno. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un ciclo. Miren, vamos a copiar este ciclo que tenemos acá, porque es el mismo ciclo. Vamos a copiar, es el mismo ciclo, fíjense. Es el mismo ciclo, le voy a quitar las cositas de adentro, pero es el mismo ciclo. Ahora, ¿cuál va a ser el if? Yo digo, if, ¿qué tengo que decir? Si el valor que se encuentra en la celda, fila, coma, columna, punto value, es igual a la persona, fíjense, es igual a la persona, yo tengo que ir sumando el valor. ¿No es así? En if, y me faltó esa variable. Venimos, bueno, decimos din suma as DOL, y esa suma, como la vamos a usar más abajo, la inicializamos en 0. Y aquí decimos suma es igual a suma más el valor que se encuentre en qué celda, en la fila, coma, columna más 3. Es en la columna que nosotros tenemos el precio. ¿Ya? ¿Y qué valor yo voy a retornar? Pues después yo voy a decir valor de retorno. Por ejemplo, valor de retorno es igual a esa suma. Yo podría haber dicho directamente acá, podría haber hecho esto sí.
Y podía haber dicho acá, valor de retorno es igual a valor de retorno más esto que tenemos acá, ¿ya? Son dos formas de nosotros hacer lo mismo y nos ahorramos una variable, ¿ya? Y el valor de retorno, si hacemos acá, esto lo ponemos en comentario y luego retornamos ese valor que fuimos sumando acá, ¿ya? Básicamente, según el nombre. Ahora, ya nosotros tenemos, digamos, que obtener mayor y esa persona, vamos a probar la función esa, venimos acá y decimos es igual a, que dijimos, cantidad comprada, mírenla acá, cantidad comprada, donde le pasamos un nombre, ahora yo le quiero pasar este nombre de acá. Y nos está dando un error que tendría que revisar. ¿Dónde es que me está dando el error? Vamos a... ¿Dónde? Cantidad comprada, no me lo está llamando. Y vamos a ver si no funciona. Vamos a ponerle un punto de ruptura. Y es que no me está yendo a la función para nada. No me está viniendo acá. Vamos a ver si entra. No está entrando a la función. Cantidad comprada. Vamos a pasarle directamente el nombre a ver si entra. Isabela. Ahora entró. Vamos a ver el valor. Miren acá, me está tomando el valor que es F8. Y claro, porque claro que al copiar y pegar, lo que me pasa es que únicamente le pasé el valor de la persona, pero no la fila y la columna. Entonces, en este caso, le pasamos como parámetro también la fila as integer, coma, columna, o podríamos haber dicho la fila, o podríamos no haberlo dicho, y ¿qué es lo que hacemos? Directamente acá, creamos para que vean otra forma, y digo din fila as integer, para que vean que se puede hacer igual, y din columna as integer. Aunque la columna no la vamos a necesitar. Entonces decimos fila es igual a 3, y la columna, ¿en qué columna comienza? La 1, la 2 y la 3. Aquí podemos decir columna 3, aquí decimos columna 3, y acá entonces, ¿qué columna vamos a decir? 3, 4, 5, 6. Entonces, directamente escribimos acá columna 6. Y ejecutamos, guardamos, siempre guardamos. Vamos a ver, y ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestra función. Y fíjense que acá nos dice 71.200, vamos a revisar, a ver si es el mismo valor que nos está dando 71.200. Ahí tenemos las dos funciones. Si nosotros queremos hacer eso en una subrutina, ahí llamamos a las funciones directamente desde el Excel, pero nosotros podemos llamar a las funciones desde una subrutina. Vamos a crear una subrutina, por ejemplo, sub llamada funciones pregunta 4. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como nos estaba diciendo en Manuel, vamos a crear un DIN para una variable. Vamos a ver resultado obtener mayor, para que sepan que ahí vamos a guardar. Tiene que ser de tipo string, porque es el valor de retorno de esa subrutina. Y vamos a crear otra que diga resultado de quién, de cantidad, as quién, as double, porque es lo que nos va a devolver. Entonces, ahora nosotros queremos guardar los resultados en esas variables. Miren, decimos resultado de obtener mayor va a ser igual, llamo la función obtener mayor, ¿y qué le paso? La fila, coma, la columna, coma, la hoja que se llamaba, solución, ejercicio 4.
Y ahora yo quiero guardar en resultado de cantidad. Yo voy a guardar en resultado de cantidad. ¿Qué voy a guardar? El resultado que me devuelva la variable cantidad. Ahora, la variable cantidad yo tengo que pasarle un valor que es el valor que me devuelve la otra función. Entonces, miren, yo le paso la variable que está en esa función, resultado cantidad. ¿Ven? Como yo guardé acá lo que me devuelve esta función y luego ese valor lo paso para acá. O podría haber dicho, yo podría haber dicho esto de esta otra forma, es igual, y acá le paso directamente esto. Y acá le paso directamente esto. ¿Y qué es lo que yo puedo decir? Por ejemplo, para que vean ahora en otra forma, o en un mensaje yo puedo decir la persona con el producto más caro fue, ¿quién fue? Pongo resultado, obtener mayor, ¿ya? Y puedo poner por acá, puedo concatenar y decir, y gastó cantidad comprada y gastó pesos. Lo uno por acá, pesos. Y digo pesos. Vamos a ver si ahora nos sale. Nos faltó aquí un concatenar. Y vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahora si venimos acá, fíjense que no me sale ninguna de las funciones. Lo que me va a salir es nada más que la subrutina. Entonces vamos a llamar a las funciones de la pregunta 4. Cantidad comprada. Cantidad comprada. Vamos a probarlo primero de esta, a ver si nos está funcionando acá. Cantidad, no, porque resultado de cantidad. Puse el nombre de la función. ¿Ya? Vamos a probar. Vamos a ejecutar. Y resultado de cantidad. Cantidad comprada. Claro, estoy pasándole como parámetro, le pasé el parámetro que no era. Es resultado de obtener mayor, que es el valor. ¿Ya? Ejecutamos. Y ahora no me coinciden los tipos en algún lado, algún tipo de dato que no tiene solución, ejercicio 4 y resultado de cantidad. La cantidad comprada es doble, pero yo reviso y veo dónde es que hay algún error con los valores, con los tipos de datos, pero esta es la forma en que nosotros llamamos desde una subrutina, llamamos a la función, ¿sí? Para que sepan entonces, ya vimos las dos formas fundamentales de llamar a una función desde, la podemos llamar desde el Excel, la podemos llamar desde una subrutina, la podemos llamar también desde otra función, ¿sí? Los ejercicios 2 y 3, después les haré un videito para subir la solución y también lo tengan, porque la próxima semana comenzamos con formularios y este fin de semana van a tener también tarea formativa de formulario y posiblemente la última del curso, ¿sí? ¿Profe? ¿Alguna duda? Sí. Entonces, por ejemplo, para ejecutar la función como una macro, por decirlo así, sí o sí tiene que ser mediante una subrutina. Exacto, la función o la llamamos directamente acá, como hicimos, que pusimos aquí el nombre de la función, o la llamamos desde una subrutina. O la podemos llamar también desde otra función. Yo puedo llamarla dentro de una función, solo que igual si yo la llamo dentro de una función, al final voy a tener que tener una subrutina para llamar a esa otra función. Porque Claro, la ya, subrutina es la que se ejecuta, es la única que me va a aparecer aquí en las macros. ¿Ya? Ya. Si se fijan, la función que creamos no está aquí, lo que está es la macro. Este llamado de función es la del ejercicio 1, donde que está acá mostrado, donde este llamado de función es esta otra subrutina que tenemos acá. ¿Ven? Que yo estoy llamando a la función efectividad. Y acá estamos llamando a ambas funciones.
¿Ya? Profe, Sí. el resultado del certamen dijo que ya lo había subido al paralelo 107. De esta solución, esta para saber la efectividad, este algoritmo, sí, está ya el algoritmo hecho, pero usando funciones, ¿ya? No, es que no lo encontré. Entonces, No, es por que el eso. Excel es este mismo, el Excel no lo he subido, lo que está es el video que está en YouTube. Ahora yo les voy a poner Sí, el link, pero que es no que se los he no lo actualizado. encontré Es, tampoco. es que no he puesto el link porque justo lo terminé de subir y justo empecé la clase. Ah, ya, Ya, ya gracias. está, sí está ya disponible, pero no se los he puesto visible, no les he dado el link a ustedes. Ya está, déjame ver si lo tengo por acá, porque está incluso subiéndose, posiblemente eh, es este, es este videito aquí que dice clase 23B, todavía ni siquiera está puesto. No, todavía no está posiblemente en HD, porque se demora en lo que sube, se demora a veces que se ponga en HD y eso, pero ahí ahora yo les subo el link para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Es este que dice aquí, clase 23. Muchas gracias, Igual yo se los voy profe. a subir, ¿ya? Yo les voy a subir el link, como siempre yo se los pongo ahí en el Excel, que les digo, clase del 107, clase del 102, y es posible que después extraiga únicamente la solución del ejercicio y le suba después cuando lo haga, que no va a ser ahora inmediato, pero cuando lo haga les corto el video y les subo nada más que la solución de los ejercicios para que no tengan la clase completa. Igual hubo cosas que yo noté que dije en uno y no dije en otro en cuanto a funciones, pero detallitos así que quizás igual es bueno ver la clase completa. ¿Ya? Ya, profe, ¿Alguna gracias. otra duda? Y vuelvo y repito, vean el video 3 con la solución del ejercicio, ¿ya? El ejercicio de prueba para que vean en más detalle cómo cuando creamos las funciones, cómo las usamos. Que a veces lo que nos cuesta un poco más de trabajo no es crear la función, sino después cómo usarla. ¿Ya? Eso es lo que generalmente cuesta trabajo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Profe, ¿qué dijo de este fin de semana? ¿Que iba a haber cuestionario y algo más? ¿O solamente el cuestionario? No, debe ser ya el cuestionario, que posiblemente sea el último, Ah, ya, que ya. es de formularios. Gracias. Van a ser varios videos, pero después les sirve para guiarse para la solución de la tarea y todo. ¿Sí? Entonces, nos vemos, muchachos, muchachos, nos vemos el lunes. Tengan una linda semana. Chao. Muchas Chao, gracias. profe. No, profe, Chao. gracias. Profe, Que esté bien. Chao, Ya, chao, profe, muchas gracias. chao. profe, Sí. eh,